bienvenidos al canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Y aquí estamos, en el bosque de Mini Meeple, una vez más. ¿Cuántas aventuras han tenido lugar en este bosque del canal de Mini Meeple? Pues traemos una más, y una muy interesante. Nos ha encantado. Llega a nuestro bosque particular Bambú, el último juego de producción propia de Devir, que estos días llegará a tiendas y no sabemos cuánto tiempo va a estar en ellas, porque la verdad han vuelto a conseguir en una caja idéntica de tamaño al Red Cathedral, pues algo como ocurrió en el juego base del Red Cathedral. En esta caja no coge nada más, y con el precio que tiene, nosotros nos imaginamos que el juego pues será un éxito. Relación calidad-precio es brutal. Y además el juego está muy bien. En continuación de esa Kemushi Saga que, bueno, han puesto en marcha desde Devir, iniciada por Silk, continuada por Bitoku y ahora con este Bambú, están creando pues una línea temática que está dando, además, pues juegos muy interesantes. Esto no tiene nada que ver con Bitoku. Sí que puede recordar la estética, evidentemente está en esa línea temática que anuncia Devir, pero es que el juego es tan fácil de aprender y tan profundo para jugar, con tanta variabilidad y tantas opciones como ahora veremos, que por tamaño, componentes, calidad, precio, para nosotros es una recomendación de este año 2023 segura. Como os decía, simplemente para que veáis. Es decir, aquí, bueno, los manuales de los otros idiomas hubo que retirarlos ya, porque no cogen. Una vez que montas los dispensadores de losetas, pues es que ya no entra nada más. Los diferentes dispensadores de las losetas que entran en juego, bueno, permiten tenerlas ordenadas, permiten tenerla el juego en vertical, no hay ningún problema, y luego, bueno, pues el juego viene cargado de todo tipo de componentes, bueno, pues en esa línea temática de Bitoku, con monedas, pues la verdad es que muy bien resueltas, de diferente valor. Nos vienen incluso algunas losetas en blanco, bueno, pues si fuera necesario para sustituir alguna cuestión. Ya vienen en bolsitas los elementos de cada jugador, ya los tenemos identificados. Luego, bueno, el elemento fundamental en una mecánica, pues que está muy bien, la mecánica del bambú, que ahora también explicaremos. Bueno, y luego, pues, más elementos del juego, marcadores, en fin, y tableros de cada uno de los jugadores y el tablero de juego. Porque al final, por resumirlo muchísimo, en Bambú nos vamos a centrar en dos cosas: en programar acciones, en realizar acciones, pero programando las que vamos a hacer después, las que nos interesa hacer después, y por lo tanto, cuando realizamos una acción, además de hacer esa acción, vamos a tener que tomar una decisión que va a influir en las acciones futuras. Ahí está una de las cuestiones importantes del juego. Y después, la segunda parte, o digamos, el segundo elemento central del juego, pues es organizar en nuestro tablero individual pues una serie de losetas que vamos a ir adquiriendo de diferentes formas, que luego veremos cómo, para realizar un cumplimiento de patrones y a través de ese cumplimiento de patrones obtener una puntuación, puntos de felicidad en este caso en el juego. Para todo ello también, además, tendremos ayudas con las ofrendas que vayamos realizando en los templos, para intentar ser aquellos que, la familia que más ofrendas ha realizado en un templo determinado, para poder así obtener el favor del espíritu de ese templo, y ese espíritu nos va a ayudar en pues, las siguientes rondas del juego. Todo eso en conjunto encaja, es un círculo que se va relacionando una cosa con la otra, y por lo tanto partimos de una sencillez absoluta para entender el juego, pero después cada cabeza se tiene que poner a pensar para optimizar cada cosa que haces, porque según lo que hagas ahora es lo que vas a poder hacer después. Y eso es lo interesante del juego. Vamos a conocerlo. Bueno, pues vamos a ubicarnos primero en el tablero principal y el tablero de jugador. Se pueden jugar de 2 a 4 jugadores. Avanzamos que en el caso de 2 jugadores se realizan pequeñas adaptaciones para que el juego bueno, pues tenga la misma experiencia que cuando se juega a 3 o 4 jugadores. Pero son cosas muy pequeñitas, que no suponen una forma de jugar diferente.
sino que básicamente se nos va a meter ahí algún elemento que nos va a entorpecer un poco, porque al haber menos jugadores, bueno, pues habría más espacio para hacer cosas. Bueno, el juego intenta apretarnos un poquito para compensar esa ausencia de jugadores, pero la manera de jugar es la misma, no se pierde nada en experiencia de juego, simplemente os lo comento para que lo sepáis. Hasta 4 jugadores y por lo tanto hay 4 tableros individuales de juego. El tablero principal tiene unas zonas muy claras y muy diferenciadas. Bueno, cada jugador al principio de la partida tendrá su marcador de puntos de felicidad en el valor 5. Los puntos de felicidad durante la partida pueden incrementarse o reducirse por diferentes acciones y la consecuencia de las mismas. Y después el tablero tiene la zona de los templos, donde están los espíritus del bosque. También está el cañaveral, donde están los diferentes brotes de bambú. Tenemos también en la parte superior, que esto os sonará de otro juego, los 4 años, las 4 rondas que tiene el juego, aquí donde tenemos los grupos de incienso de cada jugador con su color. Y cada año se divide en 4 fases: primavera, verano, otoño e invierno. Esto ya os sonará. Aquí tenemos unas losetas de primavera, que ahora veremos qué efecto tienen. Y luego la parte superior se completa con una ayuda con los iconos de la puntuación al final de la partida. Y la parte central del tablero pues contiene las diferentes acciones que vamos a poder realizar. La acción de mejorar el hogar, la acción de equilibrio, la acción de comida y la acción de finanzas, de obtener monedas. Si os fijáis, cada una de ellas pues tiene el símbolo que la identifica, pues con una especie de jarrón, con una balanza, con un símbolo de comida y con las monedas. Y además cada una de ellas tiene una estrella, porque también los brotes de bambú, que tienen las acciones impresas en ellos, pues tienen una estrella, que es una acción comodín. La estrella nos permitiría hacer cualquiera de las acciones. En cuanto al tablero individual, pues tenemos una zona por colores en las que tenemos los diferentes brotes de bambú con colores. Los brotes de bambú tienen las acciones. Tenemos nuestra reserva de incienso con nuestro marcador de acciones, nuestra reserva de monedas, tendremos un espacio para la reserva de comida, aquí está nuestra familia, y después la zona de losetas. Tenemos la zona de losetas de equilibrio y la zona de losetas de mejora del hogar. Y si os fijáis, las losetas de equilibrio tienen 3 símbolos, una especie de estrella, unas flechas hacia la izquierda, unas flechas hacia la derecha. Las losetas de equilibrio lo que nos van a pedir es el cumplimiento de una serie de patrones con las losetas de hogar que pongamos aquí. Y la diferencia entre los 3 tipos de losetas de equilibrio es que estas losetas centrales permiten cumplir el patrón que tienen impreso en cualquier espacio del hogar, porque todos tienen la estrella. Las losetas de equilibrio, que tienen las flechas hacia la izquierda, deben de cumplir su patrón con losetas de hogar que estén puestas en los 6 espacios de la izquierda de nuestro tablero individual. Y las losetas de equilibrio, que tienen las flechas hacia la derecha y que están en esta parte, pues tienen que cumplir el patrón que llevan impreso en las 6 losetas en los 6 espacios de la derecha de nuestro tablero individual. Por ejemplo, esta loseta de equilibrio que tendríamos que colocar en la parte derecha y que nos daría 2 puntos de felicidad si cumplimos el patrón que nos pide, pues nos pide tener este elemento. Esta loseta tiene ese elemento y si la colocamos en esta parte podríamos puntuarla, pero si la pusiéramos en esta parte no, porque no es la zona de esta loseta de equilibrio. Para que comprendáis cómo se puntúan esas losetas. Bueno, aquí se me escapó una. Y por lo tanto ya os imagináis que uno de los elementos fundamentales del juego y de nuestro tablero es cumplir los patrones de las losetas de equilibrio a través de las combinaciones en la ubicación de las losetas de hogar. Vamos a ver por lo tanto cómo se desarrolla todas estas acciones, cómo se combinan entre sí y cómo van entrando en juego a lo largo de la partida. ¿Preparados para iniciar la partida? Pues empezamos en el primer año y en la fase de primavera. ¿Qué harán los jugadores en la fase de primavera de cada año? Pues cogerán sus barritas de incienso y cada jugador, la barrita de su color, la colocará en su tablero personal. Según va pasando el juego, cada vez tendremos más barras de incienso al principio de cada año en la fase de primavera. Y después cogeremos un regalo.
tendremos 4 losetas, porque va a haber un máximo de 4 jugadores. Nosotros ahora estamos simulando partida para 3, entonces cogeríamos, bueno, se mezclarían las losetas, cogeríamos 3, una por cada jugador, dejaríamos la otra, siempre participan todas, aunque el número de jugadores sea menor, para tener más variabilidad y más opciones, y se revelarían las losetas, que lo que contienen son las acciones del tablero. Y en orden de turno, el jugador inicial pues escogería una loseta, después el siguiente jugador y después el siguiente jugador. Al hacerlo, los jugadores realizarían la acción que corresponde, pues esto es una acción de equilibrio, esta sería una acción de comida y esta sería una acción de mejora de hogar. Si hubiera salido la otra loseta, pues sería una acción de finanzas, de coger monedas. Por lo tanto, sería como una fase de preparación en la que obtenemos recursos antes de entrar en la fase principal de acciones. Realizadas las acciones, pasaríamos al verano y ahí es donde está la parte central del juego y es donde vamos a explicar cada acción en qué consiste y qué nos permite hacer en este bambú. Devueltas las losetas de primavera a su ubicación inicial y puesto el marcador en la fase de verano, los jugadores, por orden de turno, empiezan a realizar las acciones y las van a hacer con los brotes de bambú de su tablero individual. Fijaros que los brotes de bambú tienen en la zona inicial, perdón, la zona superior, el dibujo que identifica a cada una de las 4 acciones del tablero. Luego en la parte inferior pueden tener un dibujo o no, pero ese no le hagáis caso, porque eso simplemente es una referencia para colocar los brotes iniciales del tablero central, para colocar los brotes iniciales de los jugadores y después otros que se reparten al azar entre los jugadores. Por tanto, la parte inferior no interviene en el juego, sino que interviene solo en la preparación y colocación inicial. Por tanto, las acciones las tenemos en la parte superior. Tenemos la balanza de la acción de equilibrio, tenemos el jarrón para la acción de mejorar el hogar, tenemos las monedas para la acción de finanzas y obtener monedas, y tenemos el dibujo para realizar la acción de comida. Por tanto, ¿qué harán los jugadores en su turno? Bueno, pues los jugadores en su turno elegirán un color, cogerán todas las brotes de bambú que tengan de ese color y además cogerán tantas unidades de incienso como brotes de bambú van a utilizar. Colocarían los brotes de bambú preparados para utilizarse y previamente el incienso harían la ofrenda en el templo del color correspondiente con los brotes de bambú. En este caso el morado, pues colocaríamos nuestra ofrenda en el templo morado. Una vez hecho eso, ya podemos colocar el bambú como queramos. Debemos de colocar todo el bambú primero antes de realizar las acciones. Y os explico por qué. Ahora es muy fácil, porque yo puedo colocar este bambú aquí o este bambú aquí, o podría incluso colocar los dos juntos en la misma columna, ¿vale? Pero imaginémonos que por cualquier circunstancia, al ir avanzando en la partida, yo tengo 3 brotes de bambú de color morado. Tendría que haber puesto una tercera barra de incienso en el templo del color correspondiente. No podría poner los 3 brotes en la misma columna de bambú, no hay espacio. Debo de colocarlos primero en diferentes espacios y luego realizar las acciones. No ir colocando y realizando acciones porque podríamos llegar a hacer una tercera acción en la misma columna y eso no está permitido. Por tanto, siempre se colocan primero y se realizan las acciones después. Entonces, imaginémonos que este jugador pues decide realizar estas acciones de esta manera. Ya ha hecho la ofrenda. También os adelanto que veis que en la parte central de los templos hay una ilustración de la moneda. Porque si pagamos una moneda, podemos trasladar una de nuestras fichas de incienso a otro templo que nosotros queramos. Y es bueno, ¿y esto para qué nos interesa? Bueno, porque lo que estamos haciendo en los templos es un juego de mayorías. Al final de cada año, el que tenga más unidades de incienso en el templo correspondiente se llevará la loseta de espíritu del bosque y esto va a ser muy importante como veremos a continuación. Pero continuamos con las acciones. El primero de los brotes nos permite hacer una acción de equilibrio y aquí las opciones que tenemos es o bien ganar un punto de felicidad, avanzar con nuestro marcador en el track de puntuación, o bien elegir realizar 2 acciones que se pueden combinar con las losetas de equilibrio.
Cada jugador parte con una loseta de equilibrio de la zona central. Recordad lo que decíamos, cómo hay que utilizar las losetas de equilibrio en función de las zonas de nuestro tablero individual, que decíamos anteriormente. Pues las dos acciones de equilibrio que podemos hacer, dos iguales, o combinarlas entre sí como queramos, son, por un lado, coger losetas de equilibrio, es decir, podríamos coger hasta dos losetas de equilibrio y añadirlos a nuestro tablero. Pues por ejemplo, podríamos colocar esta aquí, que es de la zona derecha, y podríamos colocar esta aquí, que es, por ejemplo, de la zona izquierda, según lo veis vosotros, y poner esta aquí, que sería de la zona derecha. Al hacerlo, bueno, aquí de los dispensadores que están con el reverso de las losetas, siempre que se cojan losetas del tablero, pues se van a ir reponiendo, excepto las fichas de comida, que no se van a reponer hasta el final del año. Se irán consumiendo y no se irán reponiendo durante la misma ronda, sino al final de ella. Por tanto, la acción de equilibrio nos permitiría, un punto ya lo hemos dicho, o coger dos losetas de equilibrio. También la otra acción que podemos hacer es puntuar las losetas de equilibrio. Y por tanto podríamos o colocar dos losetas de equilibrio en nuestro tablero individual, o puntuar dos losetas que ya tuviéramos anteriormente en nuestro tablero individual, o bien combinarlas, poner una loseta y puntuar otra. Eso a nuestra decisión. Veremos ahora, combinando con otra acción, explicaremos ahora cómo puntuamos las losetas de equilibrio. Pero por un momento quedaos con esa idea. Al realizar la acción, yo lo que voy a hacer es empujar los brotes de bambú y llevarme el superior. ¿A dónde? A mi tablero individual, al color que corresponda. ¿Con esto qué estoy haciendo? Ganando acciones para poder realizar en futuras rondas del juego. Cuando me vuelva a tocar a mí, tendré otros brotes de bambú de este color, por si me interesa utilizarlos. Recordad que hay un juego de mayorías en los templos para obtener los espíritus del bosque, pero al mismo tiempo, bueno, pues tenemos que ir colocando nuestros brotes de bambú. Al saber que al empujarlos vamos a obtener unos brotes de bambú diferentes y con diferentes acciones. Pueden ser de otros colores, de los mismos colores, etc. Por ejemplo, ahora que estoy viendo, como aquí podríamos colocar dos para ver el ejemplo, pues podríamos poner este aquí. Esto sería una acción de mejorar el hogar. Esa acción del bambú sería la siguiente en el tablero, sería ver esta acción en qué consiste. Bueno, pues esta acción de mejora del hogar lo que nos permite es conseguir losetas para colocar en nuestro hogar y con ellas tratar de cumplir los patrones que nos piden las losetas de equilibrio. Aquí es donde ya empezamos a relacionar las diferentes losetas y entender cómo podemos puntuar las losetas de equilibrio. Por ejemplo, esta nos daría 2 puntos si en la parte izquierda tenemos una loseta que tenga este icono de útiles que llama el juego. En la loseta central, si tenemos una columna de 3 losetas de hogar que contenga, la primera tenga un elemento de jardín, la segunda una de fe y la última una de decoración, si las tenemos las 3 en columna, recordad que las centrales puede ser en cualquier sitio de nuestro tablero individual, pues obtendríamos 5 puntos. Esta loseta de equilibrio nos dice que si tenemos juntas de esta manera, es decir, una loseta con el icono de fe y otra loseta con el icono de útiles, juntas de esta manera, esta a la izquierda y esta a la derecha, puestas en esta posición, pues podríamos puntuar la loseta de equilibrio. Por tanto, yo ahora que voy a tratar de obtener una loseta para mejorar mi hogar, tendría que ver qué losetas hay disponibles y ver que las losetas superiores son más caras que las inferiores y también me dan más puntos. Es decir, esta acción de mejorar el hogar, las superiores pago 3 monedas, obtengo 3 puntos, pago 2 monedas, obtengo 2 puntos y la última pago una moneda y obtengo 1 punto. Entonces, en función de los patrones que yo tenga que cumplir, por ejemplo, yo en este caso cuento con 3 monedas y sé que tengo que hacer este patrón. Bueno, pues por ejemplo, aquí tengo una loseta económica, porque además van a desaparecer. Recordad como en Bitoku, los que tienen las llamas al final de la ronda van a desaparecer. Y estas losetas son baratas. Yo tengo que cumplir este patrón con esta loseta. Pues podría, al realizar esta acción de mejora de hogar, gastarme una moneda, comprar, por ejemplo, esta loseta, incrementar en un punto mi marcador y esta loseta colocarla en mi hogar. Como entre las losetas de equilibrio que tengo aquí un patrón que tengo que cumplir esta columna, pues yo podría poner esta aquí, porque luego tengo que poner estas otras dos encima para cumplir el patrón y poder puntuar la loseta. Pero también podría ponerla aquí, aquí, aquí o aquí, porque estas centrales se cumplen en cualquier sitio.
Y aquí ya veis que empieza la combinación, porque estas losetas de hogar se van a mantener durante la partida, empieza la combinación de cómo voy colocando las losetas para cumplir los patrones de las diferentes losetas de equilibrio que yo vaya colocando durante la partida. Y por lo tanto, si volvemos ahora a retomar la acción de equilibrio, decíamos que una de las cosas que podíamos hacer era conseguir un punto, ya está, o hacer dos acciones en la combinación que quisiéramos. Una de ellas era colocar losetas, que ya lo vimos, pero otra sería puntuar. Entonces, si estuviéramos en la fase anterior de equilibrio y tuviéramos esta columna hecha en el momento de hacer la acción de equilibrio, yo podía elegir puntuar esta loseta, ganaría los 5 puntos que me indica por cumplir el patrón y la pondría aquí en esta zona como que ya la he hecho y dejaría el hueco para ir tratando de hacer otras losetas. Por tanto, ya veis que la acción de equilibrio nos prepara qué patrones queremos cumplir aquí, la acción de mejora de hogar nos permite colocar las losetas para cumplir esos patrones y puntuar las losetas de equilibrio, y según va avanzando la partida, tendremos que tratar de conseguir nuevas losetas de equilibrio que nos permitan puntuar aquellas losetas que ya tenemos colocadas previamente y otras que podamos añadir. Entonces ya veis que se va complicando la posibilidad de puntuar losetas en función de qué vamos teniendo colocado ahí durante la partida. Bueno, cuando desaparece una loseta, pues se bajan las losetas y se saca una loseta del dispensador correspondiente, que ya están ordenados para cada una de las zonas del tablero. Nuevamente, una vez hecha la acción, desplazamos los brotes hacia arriba, cogemos el que nos ha correspondido, fijaros que en este caso tiene una estrella, no sé si se aprecia bien, una estrella, por lo tanto un comodín, y con este bambú podríamos realizar cualquiera de las acciones que están disponibles en el tablero. Para completar la explicación de las acciones nos quedarían dos, la acción de la comida y la acción de las finanzas. Si utilizamos un brote de bambú desde nuestro tablero que tenga el icono de finanzas, simplemente lo que haríamos sería coger dos monedas del tablero y llevarlas a nuestro tablero de juego. Las monedas grandes son tres, equivalen a tres individuales, simplemente están ahí para poder hacer cambios, ¿vale? Para poder tener más ordenado nuestro tablero en función de las monedas que tengamos, no tiene otro valor. Y si nuestro brote de bambú tuviera el icono correspondiente a la acción de comida, simplemente lo que haríamos sería coger una de las fichas de comida y trasladarlas a nuestro tablero individual. No se reponen las fichas de comida hasta que se agoten todas. En ese caso, sí se podrían reponer. Hay un montón más de monedas, hay un montón más de estas fichas, hay un montón de losetas, ya lo veis aquí, y además también hay más espíritus del bosque, por lo tanto las partidas son muy variables. Y estas serían las 4 acciones posibles que tenemos a nuestra disposición, y luego está la estrella, que es el comodín, que nos permite realizar cualquiera de ellas. Mientras mantenga unidades de... Bueno, el marcador lo hubiéramos colocado, como hicimos acciones con los brotes de bambú morados, el marcador lo hubiéramos colocado en el color de bambú que hemos utilizado. ¿Por qué? Porque cuando nos vuelve a tocar otra vez, dentro de la fase de verano, los jugadores se van alternando los turnos hasta que pues ya no pueden realizar más acciones porque no les queda incienso para realizarlo. Entonces, cuando nos vuelve a tocar un turno, no podemos repetir el mismo color de bambú y por lo tanto no podremos ir al mismo templo. Recordad que si nos interesa ir al mismo templo para ganar ahí la mayoría, pues podremos pagar monedas para colocar el incienso en el mismo templo. Una situación como esta, como ya hemos estado en el templo morado, pues tendríamos que elegir otro. Imaginemos que ahora elegimos el azul, cogemos nuestros dos brotes de bambú y utilizamos los dos elementos de incienso y los llevamos al templo de color azul para participar en esa competición de mayorías en ese templo. Una vez más, pues colocaríamos nuestros brotes de bambú donde estimáramos oportuno. Por ejemplo, podríamos hacerlo aquí y podríamos hacer una acción. Esta acción de finanzas, yo me llevo 2 monedas, desplazo el bambú hacia arriba y me llevo un bambú azul comodín para próximos turnos. Luego realizo la acción de comida, por tanto me llevo pues otro elemento de comida, desplazo el bambú hacia arriba y me llevo pues otro bambú comodín de color verde para próximos turnos. Y bueno, pues el resto de jugadores iría realizando también sus acciones para completar las acciones del verano. Bueno, cuando yo no me quedan barras de incienso, me veo obligado a pasar. Y seguirían jugando los otros jugadores
hasta que agoten sus barras de incienso. Y cuando todo el mundo pase, porque no tenga más barras de incienso para jugar acciones de bambú, pues entonces se terminaría la fase de verano. Por cierto, que si fuera el caso de que pues nos quedara un elemento de incienso y fuéramos a hacer una acción de 2 cañas de bambú, los tendríamos que utilizar igualmente, solo colocaríamos un incienso en los templos y solo podríamos realizar una acción, ¿de acuerdo? Pondríamos las 2 barras de incienso, de bambú, solo podríamos colocar un incienso en el templo, solo podríamos realizar una de las 2 acciones, pero desplazaríamos los 2 hacia arriba y nos llevaríamos los 2 igualmente, pero solo realizaríamos una acción, porque podemos realizar tantas acciones de los brotes de bambú como barras de incienso tengamos en ese momento. Eso sí es importante que lo sepáis, porque hay esa limitación, pero los brotes de bambú se utilizan todos los del mismo color igualmente. Asimismo, si por cualquier circunstancia del juego llenamos todos los espacios de bambú de un color en nuestro tablero personal y al realizar acciones volvemos a ganar más bambú de ese mismo color, podemos colocarlo libremente en cualquiera de los otros colores y a partir de ahí ese brote de bambú jugará como el color en el que lo hayamos colocado. Por lo tanto, el bambú no se pierde, ni se rechaza, ni se descarta. Una vez que hemos terminado la fase de verano, dentro de la ronda de ese año en juego, pues pasamos a la fase de otoño. Y en esta fase de otoño es cuando se va a ver qué jugadores se llevan las fichas de los espíritus. Pensad que durante el juego va a haber diferentes jugadores que van a colocar sus elementos de incienso sobre los diferentes templos al ir haciendo las diferentes acciones. ¿Quién se va a llevar las fichas, las losetas de los espíritus del bosque? Bueno, por norma general, el que haya realizado más ofrendas. En este caso, en el templo azul, si esta fuera la disposición, pues nosotros, que somos el jugador verde, tenemos más ofrendas de incienso que el resto de jugadores y por lo tanto nos llevaríamos la loseta del espíritu del bosque y lo colocaríamos debajo de nuestro tablero, bueno, en cualquier zona, el manual dice debajo, pero bueno, donde os pueda resultar cómodo utilizarlo. Y en el caso de que pueda haber un empate, como es este caso en el templo morado, porque haya más de un jugador que hayan realizado ofrendas con la misma cantidad de incienso, el desempate se resuelve con el último en hacer la ofrenda. El último que ha hecho la ofrenda, por lo tanto el que tiene sus barras de incienso más arriba, será en caso de empate el que se lleve la loseta del espíritu del bosque. Entonces, en este caso, aunque nosotros estamos empatados con el jugador morado, como él hizo la última ofrenda en este templo, ese jugador se llevaría la loseta del espíritu del bosque. Losetas que no se reponen durante la partida. Hemos dicho que quedaban algunas más fuera del juego, pero no se utilizan para reponer. Igual que las otras losetas sí se van reponiendo y la comida se va a reponer si se agota o cuando se cambia de ronda, pero los espíritus del bosque no ocurre eso. También en este momento recuperaríamos pues nuestros inciensos de los diferentes templos. Cada jugador recuperaría los suyos y por lo tanto completaríamos la fase del otoño de esta manera. Y podríamos pasar a la fase del invierno, que es la que termina la ronda. Al principio, en el primer año, no vamos todavía a tener utilizados los espíritus del bosque, vamos a explicar ahora cómo se hace. Pero en la fase del invierno tenemos la posibilidad de recuperarlos. ¿Por qué? Porque durante la partida, durante las acciones de juego, en cualquier momento, en cualquiera de nuestros turnos, nosotros podemos utilizar un espíritu del bosque. Los espíritus del bosque lo que nos ofrecen son diferentes acciones, muchas de ellas únicas, que no se van a encontrar en otro sitio que no sea en los espíritus del bosque. Por ejemplo, hay algún espíritu que nos va a permitir cambiar el incienso de zona sin tener que pagar monedas. Va a haber un espíritu del bosque que nos va a permitir utilizar todos los brotes de bambú que utilicemos en ese turno como si fueran comodines, como si fueran estrellas, etcétera, etcétera. Por tanto, ya veis que nos van a aportar acciones muy interesantes y por tanto los espíritus del bosque tienen un peso específico muy relevante en el juego. Cuando lo hacemos durante nuestro turno para indicar que ya hemos utilizado ese espíritu, porque solo vamos a poder utilizarlo una vez en cada ronda, en cada año, pues entonces lo pondremos en horizontal, lo voltearemos, como se hace en tantos juegos, para indicar que está agotado, que lo hemos utilizado. Y será en esta fase de invierno cuando, si es posible,
pues pagando las monedas que se nos indique, podremos recuperar el espíritu para poder utilizarlo en el año siguiente durante las fases del juego, cuando tengamos un turno y poder utilizarlo. No hay límite en cuanto al número de espíritus que podemos tener y de hecho al final de la partida vamos a obtener puntos en función del número diferente de espíritus que tengamos. Por cada espíritu distinto que tengamos vamos a conseguir una serie de puntos, 2 puntos al final de la partida por cada espíritu diferente que tengamos. También en esta fase de invierno, para completar todo la interacción de las diferentes acciones del juego entre sí, pues entra en uso la fase de alimentar a la familia. Durante el juego, pues hemos visto que podemos obtener fichas de comida. ¿Y qué hacemos con ellas? Pues es en la fase de invierno cuando tenemos que alimentar a la familia. ¿Y cómo alimentamos a la familia? Vamos a necesitar tantas unidades de comida para pagar en la fase de invierno como losetas de decoración de hogar tengamos en nuestro tablero. Al principio vamos a tener pocas. Recordar que nos eliminan. Según las vamos colocando para ir cumpliendo los diferentes patrones de las losetas de equilibrio, aquí en nuestro tablero vamos a tener cada vez más losetas de decoración de hogar. Y por tanto, al final de cada ronda, al final de cada año, vamos a tener que pagar cada vez más comida. Recordamos, una unidad de comida por cada loseta. Y las fichas de comida son de 3, de 2 o de 1 unidad. Tampoco tenemos límite a la hora de tener fichas de comida, pero si tenemos que pagar 2 de comida y tenemos una ficha de 3, no vamos a recuperar la diferencia, la vamos a perder íntegramente. Y si no contamos con las unidades de comida necesarias para pagar las losetas de decoración de hogar que tenemos, como nos indica el tablero personal, si no tenemos unidades de comida, lo que vamos a perder son puntos de felicidad hasta que hayamos pagado todo el valor de comida que necesitamos. O bien tenemos comida, o bien perdemos puntos de felicidad, o una combinación de esas dos cosas. Lógicamente, al terminar la fase de invierno, termina el año, vamos a reponer las losetas, van a desaparecer las losetas de la zona con la llama, se van a quemar estas losetas, vamos por lo tanto a recolocar de los dispensadores las losetas correspondientes. Lo vamos a hacer tanto con las losetas de equilibrio como lo vamos a hacer también con las losetas de decoración de hogar, que vamos a bajar todas ellas y vamos a rellenar con nuevas losetas que estaban en los dispensadores y por lo tanto se abren nuevas opciones de juego. Los espíritus no se reponen y sí repondríamos la comida a través de la multitud de losetas que hay en una reserva que estarían boca abajo colocadas, cogeríamos al azar y repondríamos las losetas de comida. La reserva de monedas pues también va a estar ahí disponible siempre y demás. Y así resetearíamos el juego en la fase de invierno. Empezaríamos otra vez, se pasaría la ficha de primer jugador y el marcador al siguiente jugador, nos iríamos a la primavera, obtendríamos nuestros elementos de incienso, como veis cada vez tenemos más y por lo tanto vamos a poder ir a hacer más acciones, más ofrendas en los templos y también vamos a poder hacer más acciones de los mismos colores para poder luchar por las mayorías en esos templos y nuevamente pues se vuelven a repartir, se barajan, se vuelven a repartir las losetas de primavera y ahora pues el primer jugador elegirá primero y se irá haciendo como hicimos en la explicación que os contábamos antes. Cuando ya hemos completado todos los años, los jugadores habrán acumulado una serie de puntos que habrán conseguido con las losetas, que habrán podido perder si no tenían comida para pagar, que habrán podido perder en otras situaciones del juego y, por lo tanto, al terminar la partida, a todo eso se añadirían pues 2 puntos por cada espíritu del bosque diferente que tengamos. También perderemos puntos por las losetas de equilibrio que no hayamos conseguido completar, que tengamos aquí colocadas y que no hayamos completado, y obtendremos la mitad de los puntos de las losetas de equilibrio que al final de todo el juego sí hayamos completado y que no nos hubiera dado tiempo a puntuar anteriormente. De esa manera, el que tenga más puntos, pues ganará la partida.
No sé si lo comenté o no, pero igual que hay opciones diferentes en la acción de equilibrio, en la acción de decoración de hogar, además de poder comprar losetas de hogar y ganar los puntos de felicidad de forma inmediata, podemos rehusar realizar esa acción y escoger llevarnos una moneda. Bueno, el dinero escasea, hay que utilizarlo, y bueno, pues en función de la fase del juego, pues veremos qué acción nos interesa más. Tened en cuenta, por lo tanto, que en un turno puede ser diferente, según la acción que queramos realizar, el color que queramos utilizar de bambú, donde queramos apostar el incienso, donde queramos ofrendar el incienso, pues podremos realizar 1, 2, 3 o 4 acciones, y por lo tanto, en nuestro turno, ni vamos a poder realizar siempre el mismo número de acciones, y por lo tanto tampoco vamos a poder realizar siempre el mismo tipo de acciones. El juego tiene muchas combinaciones, hay que darle mucho a la cabeza, y por si esto no llegara, pues el juego nos ofrece un modo avanzado. ¿Y cómo es el modo avanzado? Bueno, pues el modo avanzado es que nuestro tablero individual tiene, por el otro lado, la fase de noche, o la cara de noche. Por aquí sería la cara de día y por aquí sería la cara de noche. ¿Por qué se incrementa la dificultad en este lado? Bueno, pues porque el tablero de la zona de las losetas de decoración de hogar ya viene marcado con unas exigencias, unos requisitos de tipo de loseta a ubicar. Y por lo tanto vamos a venir obligados a cumplir ese tipo de patrones que nos piden para tener esas losetas, si no, al final de la partida vamos a perder puntos de felicidad si no hemos conseguido cumplir la ubicación de las losetas que nos exige nuestro tablero individual. Por lo tanto, si no llegaba ya con la variabilidad que tiene el juego, pues más variabilidad que le añadimos con la doble cara de nuestro tablero individual. Juego de 2 a 4 jugadores. Bueno, dice que a partir de 14 años, bueno, quizá si tienen experiencia en el juego y se explica el juego, se entiende bien, para niños no es, a la hora de sacar partido y de programar y de maximizar el tablero individual, y bueno, evidentemente no es un juego para niños, pero sí podría ser un juego familiar plus o un poquito más. Un juego de dificultad media, asequible sin ningún problema, muy fácil de entender, muy profundo y muy variable, y con muchas opciones, con tableros individuales de doble cara, etcétera, etcétera. Como siempre, os dejaremos en la descripción del vídeo donde nos podéis encontrar en redes sociales. Os animamos a comentar este vídeo con vuestra opinión sobre el juego, sobre la Kemushi Saga, sobre Bambú, sobre Bitoku, sobre Silk y sobre esta nueva idea, si estáis esperando el juego, si no, si os gusta, si no os gusta, si lo tenéis reservado, si estáis esperando para probarlo primero, en fin, lo que queráis comentar como siempre. Os animamos a que os suscribáis y que activéis la campanita para estar al tanto de las novedades aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa. Así que, como siempre, gracias a todos por ver nuestros vídeos y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!